presentar esta actividad cuando pensaba qué detalles compartir con ustedes. Surgió lo que ha surgido en los discursos de presentación, que es que en estos años realmente ha pasado mucha agua bajo el puente, han logrado construir un ámbito de análisis y discusión de las buenas prácticas editoriales que es envidiable. Y ahora podemos decir en este ámbito, sin dudar que nos vamos a entender entre todos, que imprimir es fácil, lo difícil es publicar, y que publicar es lograr que nuestros libros lleguen a los lectores, a sus lectores. Este logro es una alegría para los lectores, ciertamente, y para nosotros los editores, como siempre, una gran responsabilidad. La responsabilidad de capacitarse permanentemente, de estar actualizados, y a eso nos vamos a dedicar con esta actividad. Nos vamos a, como drones, en esta actividad vamos a observar la editorial en pleno, en 3D, high definition, para que se sepa que los editores estamos actualizados también. Vamos a ver la planificación editorial, cuyos objetivos y logros nos irá presentando César González de Querig. Les agradezco especialmente a los organizadores de estas jornadas por haberme invitado, en especial a Patricia Piccolini, directora de la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, a ver, si bien mi experiencia está en el ámbito de las editoriales comerciales o de interés general, creo que hay algunas herramientas o metodologías de trabajo que pueden ser replicables o aplicables a las editoriales universitarias, y se trata un poco de esto, de compartir algunas de estas, insisto, algunos de estos métodos, y me gustaría invitarlos a que en la medida de lo posible y en la medida que ustedes vean que pueden ser de interés, que las apliquen. Es la manera de aprender también algunas de estos conocimientos, ¿no? Para comenzar, pensamos la posibilidad de listar cuáles son las tareas, digamos, administrativas dentro de lo que es la organización editorial que, digamos, desarrollan en el día a día y que, en fin, en grupos de 4 o 5 personas piensen a ver cuáles serían esas funciones que les llevan más tiempo, que tienen de repente a veces hasta más dificultad, pero que obligatoriamente tienen que hacerlas. Entonces, y después las repasamos en un slide que preparé, ¿sí? Así que si les parece bien, no sé, nos tomamos 5 minutos como para ver estas tareas. No sé si se entiende la consigna, es simplemente tareas administrativas, tareas internas de la editorial que tienen que desarrollar en el día a día. Por ejemplo, un tema comercial o un tema editorial, no digamos, no en profundidad, pero sí de repente como puede ser las novedades que vamos a publicar, en fin, tareas que, insisto, que creo que ustedes manejan habitualmente. Sí, el contacto con los proveedores, la decisión de presentaciones, contacto con los autores. Sí, yo diría más internas, pero bueno, podría ser el tema de autores, ¿no? Elijan un vocero y que comente, así escuchamos todos. Yo simplemente lo que les quiero mostrar es cómo lo organizamos nosotros, es decir, si bien, digamos, mi experiencia, insisto, está circunscripta a un grupo editorial grande como es Planeta Brasil fue embrionaria, digamos, desde el inicio
comenzamos a conformar el equipo y tuvimos que ir haciéndolo de a poco, con lo cual antes, al principio sobre todo, la forma de trabajar era un poco caótica, porque éramos pocos y teníamos que enfrentar varias tareas. A medida que el equipo fue creciendo y que se fue desarrollando, buscamos una manera de concentrar todas estas tareas, pudiéndolas ver directamente con los responsables de cada área o bien, pero siempre participando todo el equipo gerencial, digamos, ¿no? Entonces, a partir de esto, nosotros habíamos separado lo que era editorial para discutir lo que eran los nuevos proyectos, plan editorial, las revisiones que tocaban hacer. Esto sin entrar en detalles de definición de cubiertas o formatos. Esto era específicamente el departamento editorial. Lo que veíamos, digamos, en conjunto todos los otros departamentos junto conmigo eran estos asuntos. Para producción, lo que es revisión de costos, aprobación de precios de venta al público, definición de tiradas y reimpresiones, control de gestión, análisis y presupuestos, controles, revisión de indicadores, en fin, un poco todo lo que nos marcaba de alguna manera cómo iba la marcha de la editorial. En marketing, acá, digamos, generalmente hay una confusión, se plantea el marketing únicamente como algo relativo a prensa o a publicidad y promoción, y en realidad es un poco más amplio, pero bueno, específicamente en estas áreas era revisar esos planes de publicidad y obviamente redes sociales, ¿no?, que ha tomado cada vez más fuerza. Cuentas a cobrar, que acá también se mencionó, el control de consignaciones, cuáles eran los créditos vencidos y a vencer, en fin, hacer un acompañamiento de esto, que si bien es un poco pesado este tema, es fundamental tenerlo muy presente. Y en cuanto a tareas comerciales, el control de presupuestario de ventas, clientes, altas, bajas, en fin. Esto simplemente es mostrarles una esquemita de reuniones que teníamos habitualmente, que nos habíamos definido con el equipo y habíamos hasta inclusive creado una jerga interna para denominar a cada una de estas reuniones. Y creo que era una forma resultó ser una forma bastante productiva de acercar posiciones. No sé, supongo que sabrán, no sé si esto se repite también en las editoriales universitarias, pero en las editoriales de interés general existe una clara rivalidad entre editores y vendedores, ¿no? Esto es una lucha permanente, ¿no? Y esto es muy habitual escuchar comentarios de los vendedores, sobre todo de los comerciales, diciendo, bueno, a todos los clientes los tengo en mi mano, ¿no? Si comen de acá, pero ¿qué querés? Con los libros que publica no puedo hacer milagros, ¿no? Y el editor quejándose de, bueno, está bien, no es que yo edito para mí, edito para el público, pero bueno, vos sabés, los comerciales son culturalmente impenetrables, ¿no? Esto es un poco la definición de un conocido editor, tiene una sólida ignorancia, no consiguen vender los libros que nosotros publicamos, en fin. Bueno, pasando ya al tema que nos ocupa, esto de planificación editorial, a ver, me pareció que la mejor forma de definirla, la planificación editorial, no era tomándola así del aire y a partir de ahí construir esta presentación, sino, digo, bueno, en realidad la planificación editorial pertenece a un conjunto más amplio, junto con otras tareas que pueden ser la planificación de ventas, es decir, el plan de ventas en definitiva surge de esa planificación,
o el plan de marketing o los presupuestos. Pero todo esto forma parte de un conjunto, insisto, mayor, que es el planeamiento estratégico. Y el planeamiento estratégico, ¿qué nos indicaría, ¿no? Es decir, cuáles son el porqué del planeamiento estratégico, para qué sirve, cómo, quién lo debe hacer, en fin, cuándo, dónde, en fin, todas las dudas que podamos tener. A partir de esto, y tratando de responder a cada una de las inquietudes, digo, ¿por qué el planeamiento estratégico? Y bueno, porque nos permite, de alguna manera, identificar la razón de ser de la editorial. Es decir, es lo que en administración se conoce definir la misión, la visión y los valores. No sé si tienen claro esto de... No sé si tienen claro esto de misión, visión, si es algo que habitualmente se cae en algunos errores cuando se definen. No es únicamente para los demás, sino que define bastante internamente lo que pretendemos de nuestra organización. La misión es lo que nosotros somos, la visión es lo que nosotros pretendemos que nos vean a futuro, digamos, ¿no? Es decir, lo que nosotros queremos ser en un futuro no muy lejano. Y los valores, bueno, obviamente cada uno definirá cuáles son los valores principales. Yo creo que es un ejercicio interesante que se puede hacer una vez y se puede ir revisando con el tiempo, pero es un norte, sirve como esto, como un análisis introspectivo de lo que realmente consideramos que tiene que ser nuestra editorial. ¿El para qué? Bueno, para medir resultados, desempeños, en fin, y esta máxima de que no se puede mejorar lo que no se puede medir, creo que cabe y se entiende perfectamente, ¿no? ¿Quién debe hacer el planeamiento estratégico? Bueno, el equipo editorial. ¿Sí? En la medida que seamos poquitos, bueno, serán todos los que conforman la editorial. Si la estructura es un poco mayor, probablemente el director editorial apoyado con el controller o el administrativo, en fin, el equipo comercial, pero todos tienen que participar, digamos, en ese planeamiento estratégico. ¿Cuándo se debe hacer? Bueno, al menos una vez y con revisiones periódicas. En nuestro caso hacíamos revisiones mensuales, digo, pero esto no es necesariamente así. Las revisiones mensuales que hacíamos de presupuesto, ¿no? De control presupuestario. Pero al menos 2 veces al año deberíamos revisar ese planeamiento estratégico para, en fin, para que nos vaya señalizando cómo vamos respecto de lo que nos habíamos imaginado, ¿sí? ¿Dónde? Bueno, claramente es o en la propia editorial o, de ser posible, fuera del ámbito de la editorial, como para tomar un poco de distancia de ese momento, insisto, que es tratar de mirar de fuera la editorial, ¿sí? Y cómo, mediante la confección del plan estratégico, y aquí sí, el plan estratégico compuesto por plan editorial, plan de ventas, plan de marketing, en fin, que ya habíamos comentado, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Estoy yendo rápido? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Sí. Es verdad, es verdad. Bueno, hay 2 aspectos que creo que sí también insumen bastante tiempo y que no necesariamente o no están explicitados aquí, que es aspectos legales y el institucional. Es decir, yo creo que sobre todo para las editoriales universitarias hay un impacto muy fuerte de asuntos institucionales que, bueno, que yo lo dejé. En el caso de institucional lo dejé hasta inclusive a propósito por fuera, porque creo que es una función intrínseca a la tarea del director editorial. Sí. Perdón. La pregunta, que en realidad fue una interrogante, es que había quedado un poco
de costado el tema de los asuntos legales como derecho de autor, etcétera, etcétera, dentro de lo que era la descripción de tareas editoriales. Bueno, me estás contestando bien, ¿no? Sí, en realidad, por un lado, lo que es la administración de los derechos de autor, obviamente es una tarea fundamental para acompañar y declarar los derechos a los autores. Yo lo incluí en lo que es control de gestión, pero digamos ahí depende de la organización, puede ser que desde el departamento editorial sea el encargado de llevar esta función, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo construimos ese plan estratégico, ¿no? Es decir, a partir de estas premisas, ¿qué es lo que creemos que debería componer nuestro plan estratégico? Bueno, yo diría en primer término, ubicarnos en términos de país, saber cuál es la situación actual, tanto los aspectos económicos, políticos, sociales, que de alguna manera van o pueden llegar a incidir digamos, a nuestra editorial. No, sin hacer ningún juicio de valor, digamos, es simplemente, bueno, la situación es esta y esto va a tener o no una incidencia en el desempeño de la editorial. Y a partir de esto, también soportado con un cuadro de variables económicas, inflación, tipo de cambio, en fin, aquellas variables que son, digamos, fáciles de encontrar en Internet, pero que creo que ayudan también para justificar un poco también el desempeño de la organización, de la editorial. Luego, yendo un poquito más a lo que es el sector, bueno, el entorno donde nos movemos, la competencia, el entorno institucional y elaborar la matriz esta FODA, que no sería, en el caso de Ricardo, cambiaría de Ricardo Costa brasileño. Este nombre de matriz FODA, digamos, cambia. Pero bueno, sí se entiende que sería definir cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, así, aspectos internos y aspectos externos, ¿no? Aquellas en las que no tenemos injerencia, pero que nos afectan directamente, son las oportunidades y las amenazas. Luego ya pasamos a lo que es la propia organización, donde deberíamos definir los objetivos cualitativos y cuantitativos, digamos. Cuantitativos surgirían a partir de estos objetivos cualitativos. La estrategia que estaría, digamos, en relación a ese objetivo y detallaría un poco más, bueno, cómo vamos a conseguir alcanzar ese o esos objetivos. Y el plan de acción, que es la estrategia ya calendarizada y puesta en valor, ¿no? Es decir, ya llevada al detalle, digamos, ¿no? Es decir, una cosa es decir, voy a vender más, otra cosa es cómo voy a vender más y cuándo y de qué forma y en qué momento voy a empezar en fin, si es, por ejemplo, voy a publicar una nueva colección. Bueno, esa nueva colección, ¿cuántos títulos tendrá? ¿Cuándo la publicaremos? ¿Qué expectativa de venta tenemos? En fin, ¿no? Y todo esto, obviamente, va a generar, casi en paralelo, todos estos documentos, ¿no? De plan editorial, presupuestos. Y acá digo presupuestos porque en realidad no sé si los manejan habitualmente, pero bueno, hay diferencia entre el presupuesto económico y el presupuesto financiero. Es decir, una cosa es lo que vamos a vender, la otra cosa es cuándo vamos a cobrar o cuánto vamos a pagar, en fin. El plan de ventas, ¿sí? Que el plan de ventas no es más que detallar de nuestro catálogo las expectativas de venta futura, tanto de novedades como del fondo, del fondo -1 que nosotros llamamos, ¿no? Es decir,
como en realidad las novedades, dependiendo en qué mes del año salen, es decir, son novedades tal vez cortas de un periodo, entonces lo denominaríamos fondo -1 a las novedades del año anterior, ¿no? Y nuevamente el plan de marketing. En el plan editorial, Perdón. simplemente lo que se va a publicar, lo que se va a incluir, o hay alguna consideración. Justamente, ahora entraríamos en el... No, perfecto, pero digo, entramos ahí en lo que es el plan editorial. Y el plan editorial, en principio, debería tener esta información. Es decir, obviamente no vamos a poder, siempre hablando a un año vista, seguramente no vamos a conocer todos los libros que vamos a publicar, pero, digamos, vale la pena el esfuerzo de imaginarse esto, ¿no? Es decir, qué libros vamos a publicar, qué cantidad de títulos, de qué colección, de qué disciplina, de repente poder hacer una estimación de venta de los próximos 12 meses. Es decir, todo con el objetivo de darle soporte al presupuesto, digamos, ¿no? Es decir, y obviamente que sea coherente con esa ese planeamiento, esa planificación que hicimos y que comentamos anteriormente. Todo esto, el objetivo, insisto, que tiene es permitirnos acompañar y ver si, bueno, a ver, si definimos que íbamos a publicar un libro X de tal colección y todavía no lo tenemos, bueno, tenemos que correr a tratar de ir a buscarlo, ¿no? Es decir, la función esta de editor proactivo, no esperarnos a que nos lleguen los manuscritos, sino, o los proyectos, sino ir atrás de ellos, ¿no? En la medida de lo posible. Esto, obviamente, todo esto puede resultar un poquito más complejo, un poquito más difícil el primer año, pero después está la historia la que nos va a ir mostrando el desempeño de las distintas colecciones, cuánto podemos efectivamente esperar de venta, en qué momento del año se va a concentrar nuestra venta, en fin, esto es algo que, insisto, siempre lo difícil es al inicio. Una vez que ya forma parte de la rutina de la editorial, esto se hace más fácil, ¿no? Y como información adicional, es importante saber si tenemos... Perdón. Perfecto. Bueno, de información fundamental hablábamos del mes de publicación, el título, el autor, el género o el área disciplinar, la colección a la que pertenece ese título, el PVP estimado, tirada inicial y venta estimada a 12 meses. Eso serían lo que consideramos fundamental. Información adicional, anticipos de derechos, si ese libro tiene un anticipo, qué porcentaje de derechos de autor tiene y qué clasificación de marketing. Y esto de clasificación de marketing, nosotros habíamos, digamos, definido un patrón donde aquellas novedades A, B y C, digamos, no habíamos hecho nada. No nos rompimos mucho con la clasificación, pero bueno, el A sería, bueno, una gran apuesta donde tendría viaje de autor, un evento de lanzamiento, publicidad, en fin, trataríamos de arropar ese libro lo máximo posible. Un lanzamiento B ya es un poquito, digamos, tenemos una expectativa de venta un poco menor, con lo cual no vamos a invertir mucho en publicidad y promoción.
Y en un libro C ya, digamos que lo dejaríamos solamente, o lo trabajaríamos solamente con prensa y redes sociales, digamos, ¿no? Es decir, los otros tendrían, lógicamente, también este apoyo, ¿no? ¿Más? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? El trabajo de planificación. ¿Vos tenés algún autor predilecto? ¿Calificación de plan editorial? No, plan editorial o más Ajá. plan estratégico, digamos, Ajá. ¿no? Sí, bueno, podría ver. La verdad, esto es mucho más basado en la experiencia, Por pero sí, claro que hay bibliografía. Podría ver qué es lo que sería recomendable o para aplicar en las editoriales universitarias. No sé si hay algo específico para editoriales, por ejemplo. No sé la impresión general, pero para mí me parece que es bastante coincidente todo lo que va señalando con Sí. la actividad cotidiana, por supuesto en distintas dimensiones, a lo Ajá, mejor, claro. pero lo que haces vos, lo hacemos Ajá. todos. Es más, uno hace todo, esa es la diferencia. ¿Ah? No hay equipos, ¿no? Sí. César, yo acabo de ver que tenés presencia en Internet. Sí. ¿Se podrá tener en algún lugar el material de tu charla como para que lo podamos descargar? Sí, sin duda. ¿La presentación? Claro. Ningún problema. Si después al final nos puedes dar la dirección. ¿Cómo no? Sí, yo creo que esto después me imagino, las presentaciones de las jornadas se van a disponibilizar a todos los presentes, ¿no? Bueno, hasta acá, digamos, ¿alguna duda, algún concepto que quieran ver de lo que comenté? En fin, ¿no? Está bien. Bueno, y otro asunto que creo que puede, digamos, darles una nueva, una nueva mirada, un poco pretencioso esto, pero digo, definir un poco más claramente en lo que se refiere a nuestro negocio, el negocio editorial, tiene que ver con esto, con los costos y los gastos. ¿Anticipo de derecho de autor? No es un gasto en realidad. No, el anticipo en realidad es un activo. Cuando nosotros, sí, obviamente, a medida que vendemos, tenemos un castigo, una pérdida, que sería el derecho de autor. Pero el anticipo en sí mismo es un activo que tenemos, ¿sí? El adelanto, ¿no? Que el adelanto también, ¿no? Bueno, algunos de los costos y gastos que fueron mencionados. Yo armé una lista, en realidad, aleatoria de costos y gastos, justamente. En realidad, los costos... bueno, acá estaría traducción, obsolescencia, derechos de autor, diseño y diagramación, impresión, almacén y logística, edición y corrección, transportes y fletes, comisiones vendedores, sueldos y cargas sociales vendedores, asesoría y consultoría, alquileres, salarios y cargas sociales, otras retribuciones, amortizaciones, seguros, papelería, publicidad y promoción, viajes, mantenimiento, impuestos, tasas y contribuciones, correos, comunicaciones y de vuelta obsolescencia. Que me entusiasmé, sí, pesa mucho. Bueno, justamente, primero la diferencia entre costos y gastos. Los costos son aquellas, digamos, tanto costos como gastos son erogaciones, ¿no? Son pérdidas. Solo que los costos son aquellas erogaciones que
nos van a representar un ingreso futuro. Esa es la definición, digamos. Entonces, cuando nosotros estamos costeando un libro, que tenemos materia prima, en fin, todas estas tareas de traducción, de diseño y diagramación, en fin, todos estos son costos justamente por esto, porque los estamos aplicando a un libro y ese libro nos va a generar, en la medida que lo vendamos, obviamente, nos va a generar un ingreso. En cambio, los gastos no, los gastos los aplicamos en el momento y en el momento, digamos, se castigan, digamos, nuestra cuenta de resultados. Y surgió ahí también el tema de gastos variables y fijos, ¿no? Es decir, ahí en realidad la clasificación la armé pensando costo de ventas separado de los otros, donde incluiríamos el costo de producto, que está compuesto por la edición y corrección, traducción, diseño y diagramación, impresión, la obsolescencia, que también vuelve a surgir aquí, y derechos de autor, ¿sí? Todo esto compone el costo de ventas. El costo producto solamente son edición, corrección, traducción, diseño e impresión. Gastos variables. Los gastos variables son los que, justamente, lo dice la definición, es decir, varían en función de la venta. Es decir, si nosotros no vendemos, no tendríamos ese gasto. Con alguna salvedad, porque en realidad la publicidad y promoción puede ser que no vendamos, pero sí la comprometimos y sí. Entonces, se consideran, o hay gastos que tienen comportamiento de semifijos o semivariables, ¿no? Esta es una variante, ¿no? Pero en definitiva, y en resumen, el gasto variable varía en función de nuestra venta. Y los gastos fijos son los que tenemos independientemente que vendamos o no, ¿sí? Entonces, en gastos, ¿perdón? Bueno, en gastos variables, comisiones de vendedores, sueldos y cargas sociales de vendedores, otros gastos del departamento comercial, transportes y fletes, publicidad, insolvencia, que serían aquellos clientes que no nos pagan. Y en gastos fijos, almacén y logística, asesoría y consultoría, alquileres, salarios, otras retribuciones, amortizaciones, seguros, ¿sí? Por ejemplo. Eso sería capacitación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sí. Me parece, por lo que veo, que el hecho de que vos clasifiques algo como gasto no es algo peyorativo, o sea, es un elemento más a tomar en cuenta. Seguro, ¿sí? seguro. No, y, a ver, está muy bien la pregunta. Todo esto tiene una explicación, digamos, es decir, es importante tener en cuenta estos conceptos a la hora de evaluar nuestra editorial y sobre todo definir los precios, digamos, ¿no? Los precios de nuestros libros. Es decir, cuando definimos, sea vía escandalio, el precio al que vamos a salir al mercado, bueno, obviamente tenemos que tener presente que nuestro costo no es únicamente el costo de impresión, ¿no? Es decir, claramente hay una serie de costos asociados y están los gastos variables también, que cada editorial sabrá, digamos, cuánto pesa y que de alguna manera va a afectar a ese precio de venta, ¿sí? César, perdón, sí. ¿el descuento comercial qué es? A ver, no es un costo, tampoco es un gasto, es una pérdida, ¿sí? Pero forma parte de la operación, con lo cual, digamos, no tenemos necesariamente mucha injerencia, a veces está dado el descuento. Se puede negociar, pero, digamos, no es algo de lo que podemos escapar. Yo diría,
el descuento lo tenemos que tener en cuenta para definir nuestro precio de venta, ¿no? Yo, a ver, quería mostrarles con esto lo que hacíamos por cada uno de los libros que producíamos, ¿no? Es decir, hacer una hojita de costos donde poníamos título, autor, colección, fecha de publicación y un presupuesto de tanto de los costos de preproducción como los de impresión, digamos, o producción. Esto sí, ¿no? Bueno, sí. Bueno, título, autor, colección, fecha de publicación y después ya en los detalles, perdón, lo que compone el costo de preproducción, que podría ser edición y corrección, diagramación y otros servicios, lo que es ya costo de impresión tirada y costo unitario, en general es así como negociamos con las imprentas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto me cobrás por tantos ejemplares, en fin, de tantas páginas, en fin, tanto gramaje y tal, ¿no? Y la suma de los dos costos unitarios, digamos, compondría el costo unitario total, ¿sí? Esto sería para cada uno de los libros que publicamos, donde podemos, insisto, trabajar con un previsto y un real y el desvío ese para justificar, digamos, por qué motivo nos salió más caro, en fin. En todo, digamos, creo que todas las tareas que desarrollamos pueden tener un previo, un presupuesto, para luego hacer la comparación con lo real, ¿no? Y ya lo que es en la cuenta de resultados, en el estado de resultados, quería mostrarles cómo es, por lo menos en el caso de una editorial de interés general, cuáles son los conceptos que integran esa cuenta de resultados. Y diría lo más importante, o bueno, un tema muy importante es no solamente mirar la columna de valores en pesos, en fin, en la moneda que sea, sino también en porcentajes respecto del precio de venta. Digo, esto es algo que nosotros al menos manejábamos y comprobábamos permanentemente. ¿Por qué? Porque sabiendo que partimos de la venta o del precio de venta, a esto descontado el costo de ventas y los gastos variables, llegamos a lo que nosotros llamamos margen de contribución. Y ese margen de contribución es el que va o debería soportar nuestra estructura y nuestros gastos fijos, impuestos, amortizaciones, costos financieros, en fin, para llegar a un resultado final que estimamos positivo, ¿no? Es decir, en general, esos son números obviamente ficticios, pero que en términos de porcentaje son más o menos los que se practican en el mercado de interés general, donde hay un resultado, o se persigue un resultado final después de todos los costos y gastos, en fin, y que está en torno de un 5 o un 6%. Esa sería la meta, digamos, ¿no? Digo, esto también lo presento porque a veces se cree o se piensa que las editoriales de interés general ganan muchísimo dinero. No necesariamente es así. Claro, depende del volumen también, pero en términos de porcentaje no es tan grande. César, la diapositiva tiene tipografía muy pequeñita y me parece que es muy interesante si vos pudieras decir desde ir viendo los porcentajes, los más globales, por ejemplo. Vos partís de ventas brutas a precio de venta al público, pero después, porque tenés devoluciones, tenés ventas netas de precio de venta al público. Y si le sacás el descuento para el canal, tenés precio de ventas netas ya con el descuento hecho. Suponiendo que el precio de ventas, las ventas netas a precio de venta al público es el 100%,
¿por qué no vas contando los porcentajes más globales, no detallado uno por uno, pero cómo llegas al 5%? Perfecto. Bueno, a ver, partimos de la venta bruta PVP, justamente, y a esto le restamos las devoluciones que tenemos. ¿Para llegar a qué? Para llegar a cuál es nuestra venta neta a precio de venta, y que si, no sé si se ve, pero en términos de porcentaje, no es que me haya equivocado poniendo 100 menos 20, es decir, de devoluciones 100, no, es que en realidad todo lo vamos a medir o lo vamos a mirar a partir de la venta neta PVP. Es decir, no tendría sentido hacer esta valoración considerando adentro las devoluciones. Digo, elimino las devoluciones y a partir de ahí voy acompañando cuál es el peso de cada uno de estos conceptos. Entonces, bueno, partiendo de esa venta neta PVP, el precio de venta al público veces la cantidad de ejemplares que vendemos, tenemos el descuento al canal. Ese descuento, en este caso de 40%, sería digamos, un promedio de descuentos que tengo para con todos los clientes, ¿no? Ojalá fuera este descuento el que teníamos nosotros en Brasil. En Brasil el descuento es mucho más alto que en Argentina, por ejemplo, o que en otros países de América. Es decir, sí, bueno, claro, dependiendo en qué caso o qué editoriales, en las de interés general, en general, no llegan el promedio no llega a ser el 45 o 47%. Digo, hablo de Planeta, por ejemplo, ¿no? Perdón, es un sí. factor de negociación, el descuento, Sí, con lo cual Planeta seguramente claro, logra unos descuentos que las editoriales con seguramente, menos poder sí, de negociación no logran. Seguramente. No, esto obviamente es una negociación bastante ardua que se tiene con los libreros, y en realidad, ¿cuál es la fortaleza de las editoriales? Bueno, el catálogo, y el catálogo es el que manda. Antes comentaba Margarita sobre 50 sombras, ¿no? Si yo tengo 50 sombras, bueno, voy a seguramente poder negociar un descuento mejor que si tengo un libro, digamos, más duro para vender, ¿no? Pero bueno, más o menos en España también los descuentos son menores inclusive que lo que comentaba de Argentina, por ejemplo. Y teniendo en cuenta grandes superficies, en fin, el descuento no llegaba en aquel momento a este 40%. Es decir, hay un margen muy importante con el que uno puede manejar y asumir y absorber esos costos y gastos, digamos, ¿no? Es decir, en la medida que tengamos una venta neta PVC, digamos, una venta neta, precio de venta al canal más alto, bueno, obviamente mejor vamos a poder hacerle frente a nuestros costos y gastos, ¿no? A lo que es venta neta PVC se le resta el costo de ventas, que ya comentábamos, costo producto, obsolescencia y derechos de autor. El concepto de obsolescencia lo manejan, supongo que lo conocen, pero digo, lo calculan, tienen algún criterio, no sé, esto, a dedo. Está. En la publicación universitaria hay muchos libros cuya cola de venta es a largo Claro. plazo, pero los vendés todos los años. Claro. Entonces la obsolescencia es relativa en esos casos, ¿no? Claro, en realidad nosotros lo que hacíamos, si bien es verdad, y la obsolescencia no deja de ser un concepto contable, digamos, ¿no? No es que es un criterio ¿Se podrá duro. definir brevemente obsolescencia? A ver, es aquellos libros que no vendimos, es el invendido de nuestro stock, que obviamente ocupa lugar, que tiene un costo financiero por mantener ese stock, con lo cual es mejor reducirlo o tener un stock acotado. ¿Y para eso qué hacemos? Bueno, penalizamos
el stock. Y que si lo vendemos, recuperamos esa penalización. No es que lo penalizamos el stock y nunca más. No, lo vendemos y hay un recupero. Nosotros teníamos políticas un poquito más agresivas, es decir, después del año castigábamos un 50%, al año y medio un 75% y a los 2 años castigábamos el 100%. Esto no quiere decir que acompañáramos la venta, digamos, si castigábamos el 50%, ya el precio automáticamente lo vendíamos a mitad de precio. No era esto así, no necesariamente iban juntos, no iban de la mano la definición del precio con respecto a la obsolescencia, pero era un parámetro para medir también nuestro desempeño, el desempeño de nuestro equipo, de nuestros autores, en fin, era un poco con este objetivo, como un factor clave de éxito. También, así como la obsolescencia, lo mismo con los derechos de autor, es decir, los anticipos que no conseguíamos cubrir, de alguna por venta obviamente, de alguna manera también lo castigábamos. ¿Sí? Digo, ahí hay un punto de diferencia probablemente entonces entre la Seguramente, dinámica de una claro, editorial universitaria y la de claro, interés pero digo, general. Es interesante ver es un cómo criterio, ellos- digamos, que, insisto, no es que necesariamente tenga que ser así. Era un criterio de grupo y creo que era para medir cada filial y digamos, desempeños de las editoriales, ¿no? ¿Sí? No, decía que también hay vendidos en las editoriales Seguramente. universitarias. Hay un largo historial de depósitos llenos de libros. Claro. Cada vez menos, digo, pero esa era una realidad bastante común en las editoriales universitarias. A lo mejor la cola, como decías vos, es más larga, no es esto de en 3 años desaparece, pero hay que contabilizarlo también. Seguro. Porque eso ocupa lugar. Ujú. este, Sí, aparte, digamos, permanentemente uno está publicando, con lo cual el espacio físico al que se le destina el stock obviamente tiene también límites, ¿no? Pero bueno, supongo que cada uno definirá cuáles son las mejores prácticas para tener ese inventario, ¿no? Bueno, dicho esto, junto con también el derecho de autor, que en general es el 10% de ese precio de venta, tendríamos esas ventas netas PVC menos el costo de ventas, el margen neto. Ese margen neto, que en este caso está en el casi 36%, es con el que vamos a hacer frente a los gastos variables, ¿sí? Pues, obviamente me faltó esto. Digo, lo que habíamos definido como costo de ventas lo encontraríamos en esta primera parte. Los gastos variables luego del margen neto, y para que del margen neto restemos los gastos variables y llegar al margen de contribución. Y después, en lo que es gastos de personal y gastos de gestión, que serían los gastos de estructura, estarían nuestros gastos fijos, ¿sí? Pero bueno, les decía, los gastos variables descontados de ese margen neto, llegamos al margen de contribución. Ese margen de contribución vamos a aplicarlo a cubrir nuestros gastos de estructura y vamos a llegar a lo que en algunos casos lo pueden ver como EBITDA. Esa palabra en realidad es una sigla que viene del inglés, que es, digamos, ganancias antes de impuestos, intereses, amortizaciones, depreciaciones. Ese es el EBITDA. Que después le restamos las amortizaciones y los gastos financieros, llegamos al Earning Before Taxes, que sería el EBT, que menos impuestos nos da el resultado final, ¿sí? Así llegamos a estos casi 6% de resultado. ¿Alguna duda, algún comentario sobre esto? ¿Algún gasto o costo que piensen que no ha sido mencionado y que son de práctica habitual con ustedes?
En realidad no sé si es para ahora o para después, pero ¿cómo te parece a vos que podríamos hacer en las editoriales universitarias para fijar los precios de venta al público si hay muchos de estos costos o gastos que no los manejamos nosotros directamente? Algunos sí, otros no, otros a veces, otros, en fin. Es un seminario de 3 meses. Es buena pregunta. A ver, yo creo que uno tiene que considerar lo que le toca, digamos, ¿no? Es decir, yo conozco estos gastos son los que a mí me inciden, bueno, parto de esto para definir mi precio. De todas maneras, el escandalio, y para llegar justamente a definir cuál es mi precio de venta, yo diría, tiene que ser una referencia, pero nosotros no podemos basar la definición de un precio en función de nuestros costos o gastos. Lo que va a marcar a qué precio voy a poner mi libro es el mercado el que me lo va a decir. Es decir, no tiene sentido, digo, bueno, como yo estoy haciendo, no sé, 1000 ejemplares de este libro, voy a tener un costo de impresión seguramente más alto que si hiciera 2000 o 3000 ejemplares. Entonces, lo voy a ajustar vía precio. Hay que ver si el mercado lo aguanta esto. Entonces, digo, me parece que hay que tener... Sí, el escandalio es una herramienta muy útil para, digamos, para poder medirnos, pero no necesariamente para definir, no para definir el precio al que vamos a poner, insisto, nuestros libros. Puede ser que quedemos fuera de mercado. O puede ser que, digamos, nos salió muy bien esta, y entonces tengamos una disparidad de libros entre colecciones y formatos, y que en realidad lo único que estaría marcándolo sería el peso de la impresión, digamos, ¿no? Entonces, que tampoco sería muy lógico, ¿no? Pasamos ¿Sí? a otra pregunta. Sí, no, simplemente una pequeña cuestión. Mencionabas el hecho de que hay distintos tipos de categorías que ustedes utilizan, A, B y C, y me preguntaba este tipo de hoja de gastos, si se refiere más o menos al C, o si todo lo que tiene que ver con un aparato logístico más fuerte está contemplado en ese 5%, o si juegan un poco más hacia un 4% para los A, o si se estiran un poco más para los C. Bien. Acá en realidad la clasificación de ABC la hacíamos para lo que es el marketing, digamos, ¿no? Yo aprendí esto con una definición bastante que me quedó grabada, digamos, me pareció gracioso el comentario, entonces sirvió para marcar a fuego esto. Dicen que el ser humano comparte con los simios el 95% del paquete genético, creo, una cosa así, creo que se llama así, no soy especialista. Bueno, ese otro 5% es marketing, ¿no? Entonces, 5% es el límite máximo que nosotros podríamos aplicar a nuestros libros. Entonces, partiendo de esta premisa, digamos, un A tendría ese 5%. Lo que pasa es que en este caso, como es la sumatoria de toda nuestra facturación, sea novedad o sea fondo, acá en definitiva es una bolsa de gatos, digamos, está todo nuestro catálogo. En general, sí, el porcentaje debería tender a esto. Porque siempre con la intención que el margen de contribución sea lo más cercano al 20%. Y esto va a depender mucho también, obviamente, de la estructura, porque puede ser que una estructura no pese el 11% y pese, no sé, el 15%, con lo cual, bueno, vamos a estar un poco más justos con el final, digamos, ¿no? Porque hay que, de alguna manera, ir enfrentando cada uno de estos grupos de gastos y costos que les mencionaba, ¿no? ¿Sí? No sé si queda más o menos claro. Sí. El 5,85% de resultado final es un porcentaje sobre la inversión inicial. Es siempre sobre el PVP, siempre sobre nuestra venta. Ajá. No es sobre la inversión.
Esto es sobreventa. Porque hay un aspecto que no sé, debe estar seguramente contemplado, que es la recuperación. O sea, pongamos la editorial ahora no como una editorial, sino como un inversor. Yo invierto tantos pesos para sacar una tirada de X cantidad de libros. Vendo X menos algo libros, entonces, vendo X menos Y cantidad de libros, digamos así, no vendo todo, vendo 800 en lugar de 1000. Bueno, eso que me queda debería recuperar, yo soy ambicioso, la inversión y además quedarme un porcentaje como para acumularlo para otra edición de otro libro, o sea, recuperar lo invertido más tener un porcentaje de ganancia, digamos, ¿no? Sí, perdón por mencionar la mala palabra ganancia en ambiente universitario. No, a ver, en realidad ese retorno sobre la inversión estaría dado no por el porcentaje, sino por el valor absoluto, es decir, por los 112,70. Esos 112,70, si es nuestro resultado final, es lo que va, digamos, a amortizar aquella inversión original. Yo, digamos, suponiendo que la inversión que hizo la universidad para montar la editorial, en fin, haya sido de un millón, pues esto está expresado en miles de pesos, de 1 millón, bueno, este primer año le hicimos 112.000. Si vamos a este ritmo, en 10 años le devolvemos la plata, digamos, ¿no? Un poco así. Pero los porcentajes tienen que ver siempre sobre la facturación, sobre la venta a PVP. ¿Sí? ¿Alguna duda? En fin, acá se acaba la presentación, con lo cual digo sí. Yo sí tengo una duda. ¿Anterior? La anterior. En muchas editoriales, en muchas editoriales universitarias, las personas que estamos o están a cargo de esa editorial no incluyen en los gastos de personal, los gastos de gestión, los impuestos, todo eso, porque eso lo pone la editorial, la universidad. Entonces, nosotros nos quedaríamos con el margen de contribución y tendríamos la felicidad de que no tenemos que sacarle los gastos de estructura. En términos de cómo se piensa esto desde el punto de vista contable, ¿eso es lo que nos permitiría a nosotros tener libros a un precio menor que los libros de mercado? Seguro. Lo pensamos así, porque no tenemos esos gastos. Claro. O sí los tenemos, pero están absorbidos por la institución, ¿no? Habría dos diferencias, ¿no? Una, por un lado, sería la editorial universitaria no afronta los gastos de estructura y, por otra parte, no tiene que ganar dinero, con lo cual, digamos, es una ventaja. No, a ver, es una ventaja, yo digo, de cara al alumno, digamos, ¿no? De cara al cliente, al consumidor, porque llegamos con un precio, o podríamos llegar con un precio mejor, digamos, ¿no? Un precio más bajo. Digo, claro. Ajá. La estructura de la Universidad Nacional es pública. No, que me parece importante, no quiero hacer correlato porque cada una de las funciones de la universidad tiene su especificidad, pero nosotros estamos acostumbrados a decir la editorial y la universidad. Es lo mismo, digamos, en nuestro caso. Nosotros somos el proyecto editorial de la universidad, no es que está la universidad y aparte estamos nosotros. Entonces, dentro de los 15 o 20 millones de pesos que nos dan por mes, digamos. No, pero no te creas que me equivoco por un cerito nomás. No, dentro de eso están los gastos de estructura. Ajá. Y después, nosotros no le tememos para nada las palabras ganancia. Sabemos que no es nuestro objetivo el superávit. No tiene sentido plantearnos eso. Pero sí hay actividades que queremos que den ganancia. Entonces hacemos saldos en determinados lugares porque necesitamos efectivo y ya,
y vaciar el depósito y efectivo necesitamos. Bueno, entonces en 3 días ponemos todo al 50 y es ganancia, digamos, no, bueno, no, pero Es dinero, digamos. Y es dentro dinero. de nuestra estructura, Claro. ¿qué es un cuento? No, pero digo... Borges solamente, no, hay muchos cuentistas. Bueno, no, claro, hay muchas planillas contables, digamos. Nosotros, lo que te quiero decir es que hay ciertas actividades en las cuales nos planteamos ganar, porque necesitamos líquido, elemento, porque necesitamos tal cosa y porque aparte necesitamos que el material circule, que se vacíe el depósito, digamos, bueno, Claro. por una serie de... Y en eso sí queremos que realmente... queremos facturar. Claro. Pero perdón, ¿todos podrían hacer eso? ¿Todos tienen capacidad de decisión en ese sentido? No necesariamente tampoco. Hay Sí. una cuestión quizá que con este planteamiento que abrieron es que hay un presupuesto asignado que en efecto no lo decide solo la editorial, ¿no? Como dice Pepe, las editoriales pasamos a ser parte del, digamos, el proyecto de cada universidad. Entonces, el presupuesto nos lo asignan y nosotros, en la administración de ese presupuesto, sabemos que vamos a contar con una X cantidad durante el año y debemos, en gran medida, aplicar todo esto. Ahora, no lo podemos hacer, sin duda, estoy seguro que no lo podemos hacer, de la manera como nos lo has planteado para cumplir todos esos pasos. Por el caso específico donde elaboramos un presupuesto para un libro, pensemos un libro nada más, y descubrimos que al final, cuando sumamos los costos, ¿sí?, de preproducción, de impresión y de distribución, nos damos cuenta que si le asignamos un PVP real, ¿sí?, va a ser un libro que no vamos a vender. Es decir, que va a ser muy difícil que encuentre un comprador acostumbrado a un tipo de precios en nuestros libros. Entonces ahí aplicamos una cosa que es que nos asumimos como institución pública y ahí ni hablar, no podemos considerar el conjunto de gastos. Claro. Entonces pensamos solamente en un precio que tampoco sea, digamos, un precio que sea más bien accesible. Es decir, sabemos que va a ser un libro caro, pero que tenga esa característica de accesible a un posible lector. ¿Sí? Pero sin duda lo que has planteado nos lleva a la posibilidad de reformular en un sentido nuestro trabajo de administración, de cosas y todo, pero también debemos reconocer que nos queda un poco lejos para poderlo, Claro. Para poderlo seguir tal cual, ¿no? El precio que le vamos a poner a los libros es el precio que consideremos óptimo y que tendrá que ver con muchas decisiones, probablemente muchas de las cuales están lejos del escandalio, del punto de equilibrio en general de la editorial o del escandalio que usemos, que tiene que ver con la política de la universidad, en términos de su política de extensión y demás. Eso es un dato de la realidad. Creo que el ejercicio de pensar en nuestro funcionamiento editorial, pensando en el equilibrio del proyecto, pensando en la sustentabilidad del proyecto, pensando en la aplicación de un escandalio que le dé sustentabilidad al objeto, va por otro lado y creo que es sano hacerlo, me parece que está bueno, para saber dónde estamos parados también, para saber qué tipo de proyecto editorial estamos conduciendo y cómo podríamos mejorar. ¿Para qué? Quizás para vender los libros al mismo precio, muy accesible, pero quizás para hacer muchos más libros. Saber en qué punto cómo gestionamos la editorial en términos de proyecto, nos permite quizás en vez de hacer 15 libros, hacer 30 libros. Seguir vendiéndolos baratos porque ese es el objeto. Tenemos la posibilidad de hacerlo aparte, porque no tenemos a la universidad detrás pidiéndonos todos los meses que le rindamos cuenta de cómo estamos aplicando el inciso 1 de gasto de personal. Eso corre a favor de las editoriales universitarias, pero también es parte de nuestra responsabilidad maximizar lo que podemos hacer para llegar a un público lector mucho más vasto. Sí, nosotros dentro del PVP contamos todo, aunque estén los gastos pagos, los contamos. Después, bueno, en vez de multiplicar por 7, multiplicamos por 3. Claro. ¿Viste? Pero está bueno el ejercicio de saber, pero... Claro, saber que existen todos estos gastos o costos. Nuestra en fin, función que es socializar el asociados. conocimiento, no llenarnos los bolsillos, ni el rector, ni nadie. Obviamente. Muchas Gracias. Gracias.